Nuestro Santo Padre, te damos gracias por tu palabra. Y como nosotros aprendimos la semana pasada, te revelas por medio de esta santa palabra. Señor, nosotros somos tu pueblo y nosotros hemos venido esta mañana para buscar tu rostro, para oír tu voz. Entonces, en este momento, Señor, nosotros te pedimos que todo lo humano desaparezca y que tú seas glorificado. Señor, nosotros fuimos creados para apreciar esplendidez y no satisfacernos con nuestro yo. Señor, nosotros queremos ver lo maravilloso de lo que tú eres. Señor, nosotros queremos sentir un milagro entre nuestros corazones hoy en día. Señor, nosotros necesitamos verte y sentirnos llenos de ti. Ahora, Señor, eso sucederá solamente por medio de tu palabra. Entonces, que tu Espíritu reine aquí, que Él abra nuestro entendimiento para que nosotros entendamos tu palabra. Señor, yo te pido que tú protejas a mis hermanos de falsedad y de error, y que nosotros solamente oigamos la verdad de tu palabra, y que tu Hijo Jesucristo sea glorificado en esta mañana. Es en tu nombre que nosotros te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. El título en sus boletines, yo lo cambié anoche. La regla dorada es probablemente el versículo más conocido en toda la Biblia. Por lo menos es el más citado de toda la Biblia. Citado tanto por los cristianos, pero yo diría que probablemente es citado más por los impíos que por los cristianos. Lastimosamente es mal entendido y probablemente mal citado. Entonces el nuevo título que yo he puesto para el mensaje es Espejos del amor de Dios. Espejos del amor de Dios. Y cuando nosotros empezamos nuestro viaje por el Sermón del Monte, nosotros establecimos 3 resoluciones. Y quiero repasarlas una vez más. Nosotros establecimos que nosotros queremos vivir como nos manda 2 de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Que nosotros vivimos de tal manera que nosotros vivimos para Cristo sabiendo que la vida es Cristo y que la muerte es ganancia. O como Mateo 6:33 dice, que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia en vez de buscar todas las otras cosas primeramente. En segundo lugar, nosotros establecimos que seguirle a Cristo de tal modo que 1 de Timoteo 3:15 se haga normal en nuestras vidas. Este versículo dice que nosotros santifiquemos a Dios en nuestros corazones y que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O como Mateo 5, versículo 16 nos dice que nosotros resplandezcamos como luces para que el mundo vea nuestras buenas obras y ellos glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo, en los cielos. Y en tercer lugar, que nosotros oramos, recordando que Dios es el que da todo crecimiento espiritual, que Él hace todo lo que Él quiera, aún nuestra madurez es por medio de Él. Es por medio de gracia. Y nosotros escogimos el versículo Hebreos 6:3 que dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, hoy nos toca examinar este versículo. Y como ya les he dicho, el versículo más citado por los hombres hoy en día dice así, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros,
así también haced vosotros con ellos. Qué interesante que los hombres en su estado natural y pecaminoso, qué interesante les digo que ellos tuercen las palabras de este versículo. Ellos usan este versículo para defender sus derechos, para defender las injusticias que les suceden. Ni se preocupan ni un momento por la ley de Dios, ni los profetas de Dios. En su egoísmo toman este versículo para satisfacer sus cosas y sus deseos y sus codicias. Enfatizan lo que les beneficia a ellos sin preocuparse por el beneficio de los demás. Se oye el yo exaltado hoy en día, uno hablando de sus necesidades y sus deseos y sus anhelos y sus metas. Pero este versículo no empieza con la autosatisfacción, sino inicia con la bondad hacia los demás. Y como nosotros hemos aprendido, aún la bondad hacia nuestros enemigos. Hemos aprendido en estas semanas mucho acerca de la expectativa de Dios y nuestra relación con Él. Pero que nunca olvidemos que el cristianismo es una religión, si podemos usar esa palabra. Es una religión que empieza con Dios y después los demás. Y no podemos dividir nuestra relación con Dios de nuestra relación con los hombres. O en otras palabras, no podemos decir yo estoy bien con Dios y que nosotros estemos mal con los hombres. O no podemos estar bien con los hombres y estar mal con Dios. Qué interesante. Voy a repetir la última parte. Es imposible estar bien con los hombres y estar mal con Dios. Y hace aproximadamente 100 años se desarrolló lo que se llamó el evangelio social. Y los textos usados, examinados, eran Mateo 5, 6 y 7. Que lo que Cristo está estableciendo es una ideología donde los hombres se tratan bien. Porque lo que se perdió en Edén fue nada más la buena relación entre la humanidad. El evangelio social. No es cierto. Es una mentira. Y vamos a examinar hoy, un poco más tarde, esa mentira, que nosotros podemos estar bien con los hombres y no preocuparnos por Dios. En Mateo 5:17, Cristo empieza con su explicación de la ley. Los fariseos y los escribas hicieron exactamente lo que nosotros haríamos. Ellos torcieron la ley de Dios para justificarse. Para decir, esto es lo que yo he hecho, entonces estoy bien con Dios. ¿Cómo le gusta al hombre justificarse? ¿Cómo nos gusta justificarnos? Pero Cristo dice en versículo 17, no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y en Mateo 7:12
Cristo dice algo espantoso, algo que nos sorprende. Él dice que Mateo 7:12 es el resumen de toda la ley y los profetas. Cristo vino para cumplir Mateo 7:12. Y qué interesante. En este sermón del monte es uno de los pocos versículos que no tiene nada que ver con Dios. O tal vez a nuestro primer parecer no tiene nada que ver con Dios, cuando en verdad tiene todo que ver con Dios. Cristo llamó a su pueblo a amar como Él ama. Poco antes de salir de la tierra en Juan 13, Él dijo a sus discípulos: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor uno por los otros. Y veremos más tarde que el que no ama no ha nacido de Dios. El que no ama a su hermano. Y la Biblia nos reta a no amar solamente en palabra, sino también en hecho. El que no ama con sus hechos a su hermano no ha nacido de Dios. Cristo en uno es una persona distinta. Él es sal y Él es luz. Él es la luz de Cristo y su vida produce sed para el único que puede satisfacer. Mateo 5:16, que citamos anteriormente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, nosotros no podemos aislar nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hombres. Un cristiano ama a su prójimo porque el amor de Dios está en él. Y Mateo 7:12 tiene todo que ver con amor. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. A veces palabras tan pequeñas nos escapan. Las palabras así que, por ejemplo, tal vez nos parecen nada más un cambio de tema. Pero esas palabras, ni en el inglés, tampoco en el español, y especialmente no en el griego, están nada más tratando un nuevo tema. Más bien las palabras así que, en nuestra conversación ordinaria y diaria, unen dos conceptos. Unen un concepto pasado con algo venidero. Nosotros podríamos decir, por eso, por consiguiente, edificando encima de lo que hemos visto, así debe ser nuestra conducta. Y es interesante que en el Sermón del Monte nosotros vemos varias veces estas palabras así que, y siempre se siguen con un mandamiento. Que leamos, por ejemplo, Mateo 5:16. Él dice: así alumbre vuestra luz. Un mandamiento que nosotros debemos brillar, que somos ordenados a brillar como luz. O Mateo 5:23. Por tanto, yo sí sé que es una palabra diferente en español, pero en el idioma original es la misma palabra, así que. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti,
deja allí otro mandamiento. O versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Otro mandamiento. O versículo 48. Sed pues, esa palabra pues, nosotros podríamos poner las palabras así que. Así que, sed vosotros perfectos. Otro mandamiento. Capítulo 6 y versículo 2. Cuando pues, así que, cuando des limosna, no hagas tocar trompeta. Estamos uniendo una verdad bien enseñada con otra verdad que va a ser expuesta. ¿Qué hemos visto hasta el momento? Empezando en Mateo capítulo 7, versículo 1, nosotros empezamos con una exposición de juzgar incorrectamente y juzgar justamente. Y nosotros leemos en versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. En otras palabras, así como nosotros juzgamos, tal y como seremos nosotros juzgados por los demás. O versículo 5 a 6. No des lo santo a los perros, y no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Que nosotros seamos discerniendo en nuestro juicio, que no seamos ciegos a la verdad. Después en Mateo 7 nosotros vimos la oración, y uniendo Mateo 7 1 al 11 hasta el versículo 12, nosotros vemos en versículo 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Qué tiene que ver versículo 12 con lo que nosotros hemos dicho? Que nosotros no juzguemos. Podríamos decirlo así. Así que, si quieres que los hombres te juzguen correctamente a ti, tú debes juzgar a los demás correctamente. O nosotros podríamos decir, si tú quieres que los hombres contesten sus peticiones, tú debes también orar por ellos. O nosotros podemos examinar Mateo 6, versículos 14 al 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Juzgar, orar y perdonar. Yo no sé si hay cosas más difíciles para nosotros hoy en día. En cuanto a mi pecado, mis pecados hechos, cometidos, pecados, lo que decimos pecados de comisión, tal vez el pecado mayor en mi vida es mi lengua. ¿No es cierto? Santiago capítulo 3 nos dice que es prácticamente imposible dominar esta lengua. Y de esta lengua salen aguas dulces y aguas saladas. Salen bendiciones
pero además maldiciones. Y Cristo está uniendo este asunto de juzgar con lo que nosotros deseamos de los demás. ¿Cómo nos duele cuando nuestra expectativa de una persona no se cumple? Cuando nosotros pensamos que una persona debe brindarnos cierto tratamiento y no nos da ese tratamiento, fuertemente somos dolidos. Pero ¿cómo andamos nosotros? ¿Andamos nosotros criticando? ¿Andamos nosotros chismeando? Mateo 5, versículo 39 nos habla de nuestra reputación. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No estamos hablando de un golpe. Cristo no está diciendo que nosotros debemos permitir que una persona nos pegue. Estamos hablando de nuestra reputación. Y si una persona intenta destruir nuestra reputación, que callemos delante de él. No vengándonos a nosotros mismos, sino esperando en la verdad que la venganza es de Dios. Qué difícil. Y después el orar. Dos aspectos de la oración. Número uno, nosotros debemos orar a Dios rogando su favor, pero nuestra actitud hacia los demás es importante también. Es totalmente vano hablar como ángeles arrodillados delante de Dios si nos portamos como diablos en nuestras transacciones con los hombres. Es lo que un pastor tuvo que decir acerca de nuestras oraciones. Oh Señor, que me hagas un siervo tuyo, que derrame sobre mí tu gracia y tu perdón y tu misericordia. Cuando nosotros no estamos derramando sobre nuestros prójimos perdón, misericordia y gracia. Pero hay otro aspecto. La Biblia dice en Mateo 6, versículo 9, que nosotros debemos orar de esta manera. Nuestro Padre que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestras deudas. Y hay algo que debemos sobreenfatizar, es que en esta oración el pueblo de Dios no ora egoísticamente. No es mi Dios, deme lo que necesito hoy. No, nuestro Padre que está en los cielos. Leyendo el libro de Daniel con los jóvenes, nosotros vimos que Daniel, cuando él oraba, oró tanto para sí mismo, pero además él oró para el pueblo de Dios. Él oró por sí mismo y por el pueblo de Dios. Nosotros somos un solo cuerpo. Y si yo no puedo orar por mis hermanos, y si yo no puedo identificarme con mis hermanos, mi oración no será escuchada. ¿Cuántas veces leemos pasajes en la Biblia que nos dice que nosotros debemos orar por los demás? ¿Estamos orando por los demás? ¿O pasamos la mayoría de nuestro tiempo orando por mí? Mateo 5:44. Tal vez
uno de los versículos más difíciles para nosotros, con nuestro sentido de justicia. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y, ¿qué es la palabra? Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo se portan los hijos de Dios ante sus enemigos? Ellos oran por sus enemigos. Oran por sus enemigos. Y no es una oración, Señor, délelo duro. Señor, trátalo como me ha tratado a mí. No, Señor, perdónalo. Revélate a Él. Nuestras oraciones son para los demás. La Biblia dice que si hay alguno entre vosotros que está enfermo, pida a los ancianos de la iglesia para que oren por él. Pablo en la mayoría de sus epístolas hablaba de la importancia de la oración para los demás. Que leamos por favor Efesios 6. Efesios 6, versículo 19. En versículo 18 él está hablando de la oración y él dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el denuedo, el misterio del Evangelio. Pero también en Colosenses, por favor, capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. O también en 1 de Tesalonicenses, por favor, capítulo 5. Versículo 17. Orad sin cesar. Versículo 25. Hermanos, orad por nosotros. Segundo de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Por los demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. En otras palabras, no solamente debo buscar el rostro de Dios los domingos en la mañana para mi boca. Yo debo orar por hermana Miriam, hermana Marlene, hermana Beatriz, hermana Carolina, hermana Angélica, hermano Eric, don Antonio, don Álvaro, y por mí. Así debo orar. Yo debo orar por hermano Johnny Sequera en Corridor. Debo orar por Marcos Hidalgo en Siquieres, Carlos Bonilla, Carlos Corrales. Debo orar por don Abel en Honduras. Debo orar por Gerardo Cerdas, Dan Cummings, Guillermo Green. Mis domingos, y si ustedes han escuchado, y esto es para retarles, no es porque yo soy un gran guerrero de oración. Por costumbre yo les digo, hermanos, yo oro por sus familiares o por usted todos los días, menos los domingos. Yo reservo los domingos para orar por los siervos de Dios exclusivamente. ¿Queremos que los demás oren por nosotros? Claro que sí. Si ustedes escucharan cuántas veces yo escucho las palabras entre semana: hermano, ore por mí. Hermano, ore por uno de los míos. Usted debe estar orando por los demás también. Y perdonar.
obviamente debemos perdonar. Si nosotros no perdonamos, ¿cómo podemos esperar que los demás nos perdonen a nosotros? Colosenses, unas páginas atrás de 2 de Tesalonicenses. Colosenses 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Ay, hermano, qué difícil. No, que sigamos leyendo. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cristo nunca trata de explicar o darnos excusa diciendo, ahora hermanos, esto es difícil de perdonar. Para el cristiano no es difícil. El cristiano es un espejo de gracia. Esta regla, aunque muy loada, como un gran reto para la humanidad y la mejor forma de vivir, contradice todo lo que nosotros creemos hoy en día. Porque nuestra sociedad exige la justicia, no la gracia. Pues por lo menos nuestra sociedad exige la justicia cuando nosotros hemos sido dañados, lastimados, perjudicados y ofendidos. Cuando yo soy el que ha sufrido, ¿qué exijo yo? Justicia. Pero cuando yo soy el que ha ofendido, ¿qué exijo yo? Gracia. El mundo anda citando, así como tú quieres que yo haga a ti, que me hagas a mí. Buscando el beneficio de uno, no buscando el bienestar de los demás. Nosotros, sin embargo, no vivimos para la justicia. Yo entiendo, hermanos, que nosotros debemos practicar y hacer justicia. Pero nosotros, en cuanto a nuestros derechos, nosotros no exigimos justicia. Nuestra justicia fue pagada en la cruz del Calvario hace 2000 años. Cristo se hizo nuestra justicia. Lo que nosotros merecíamos, Cristo aguantó. Cristianos no viven clamando por justicia. Nosotros vivimos clamando por gracia. ¿Qué dice Romanos 12, por favor, versículo 17? Romanos 12, versículos 17. No paguéis a nadie mal por mal. Qué interesante es esa palabra tan pequeña, nadie. Es un mandamiento, no es una sugerencia. No pagáis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Son dos palabras sin excepción. Todos y nadie. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. En otras palabras, si hay guerra, yo no estoy peleando y yo no inicié. Y si por mi pecado yo inicié la guerra, yo pido perdón y trato de restaurar la relación. Somos soldados, pero no somos soldados para guerrear contra la humanidad. La Biblia dice que Cristo no vino para destruir ni quitar la vida, sino para dar la vida.
Versículos 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Qué bonitos son estas dos palabras. No os venguéis, amados míos. Cuando nos amó Dios, siendo amigables, simpáticos y buenos, siendo enemigos. Cuando Él nos manda a no vengarnos, Él nos recuerda que somos muy amados. Cuando no merecíamos el amor de Dios. Muertos en nuestros delitos y pecados. Siguiendo el corriente del mundo. Siguiendo a Satanás. Dios nos amó y nos dio vida juntamente con Él. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Para los que no son cristianos, tal vez es la cosa más difícil que tengo que decir esta mañana. Para que los que no han nacido de nuevo, la justicia de ellos consistirá en sufrir y aguantar las llamas del infierno, el lago de fuego, para toda la eternidad. Los cristianos no deben vengarse. Una pregunta. Si nosotros deseamos venganza, ¿quién puede hacerla mejor? ¿Dios o nosotros? Dios. Sin embargo, ¿qué dice este versículo? Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de beber. Si nosotros viviéramos así con nuestros vecinos y nuestros prójimos, ¿creen ustedes que 1 de Pedro 3:15 se cumpliría? Sino santificar a Dios en vuestros corazones, para que el mundo vea vuestras obras y hagan preguntas: ¿por qué vivís así? Que ellos demandan: ¿cuál es la razón de vuestro vivir? Yo creo que sí. Si su enemigo tuviere hambre, dale de beber. Si tuviere sed, dale de beber. No seáis, hermanos, vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. No estamos hablando de venganza. No estamos hablando de justicia. Hay muchos que dicen que este versículo dice: así que todas las cosas que hacen los hombres con vosotros, hágalo con ellos. El versículo no dice: así como hacen los hombres, así como ellos le tratan a usted, usted debe tratarlos a ellos. Eso es justicia. Dice: así que todas las cosas que queráis. ¿Qué quiero yo? ¿Qué queremos? ¿Justicia o gracia? Mucha gracia. Entonces, este pasaje exige acción. Hay muchos que se justifican diciendo cosas como: yo no me meto en las cosas de los demás. Muchas religiones dicen: no hagáis nada que no desearías que se haga a ti. Muchas religiones podrían decir eso. No hagáis nada que no quieres. ¿Cómo les parece? No hagáis nada que no queráis que los hombres te hagan a ti. Nos parece bonito. Sin embargo, no es la verdad del evangelio. Porque yo podría sentarme y ver a los demás sufrir y ni alzar un dedo para ayudarles.
Y yo podría decir, yo no hice nada para molestar, yo no hice nada para lastimar. Nada más, no me metí en los asuntos de los demás. No es lo que la Biblia está retándonos. No es lo que dice o exige Dios. No dice, si tú no quieres ser robado, no robes. No quieres decir, si tú no quieres ser odiado, no odies. Dice, si tú quieres ser amado, ames. Este versículo exige acción. En 1 de Juan, por favor, capítulo 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 17 en adelante. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto, ¿en qué? En amor de hecho, en amar de hecho y de verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo nos gusta la seguridad de la salvación? Es una doctrina bella y dulce a nuestros corazones. Pero hermanos, la Biblia habla relativamente poco acerca de la seguridad de la salvación. Esto es uno de los pocos versículos. Nosotros aseguraremos nuestros corazones haciendo esto. Nosotros amamos porque hemos sido amados primeramente por Dios. Es el amor de Dios en uno. El cristianismo no es principalmente una religión de no cometer pecados. Yo he de decirles algo chocante con lo que nosotros creemos. Si nosotros no cometiéramos ningún pecado en todas nuestras vidas, si fuera posible, aún así, nosotros no tendríamos derechos de estar en la presencia de Dios. Él exige justicia. Él exige fruto. Cristo maldijo el higuerón estéril. ¿Por qué? Porque no daba fruto. Y en dar fruto Dios es glorificado. Dios exige fruto de nosotros. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz. Pero Él inicia con amor. Ahora, hermanos, hay amor, fe y esperanza. Pero el mayor de ellos es el amor. Porque Dios es amor y nosotros reflejamos y nosotros somos espejos de ese amor. Y si no reflejamos ese amor, la Biblia nos diría en 1 de Juan que nosotros no conocemos a Dios. ¿Es una garantía entonces que nosotros recibiremos bien? No. He conocido mujeres cristianas que demuestran amor sobre amor sobre amor y nunca reciben amor. No, hermanos, la regla dorada no es para que nosotros recibamos aquí en la tierra. La regla dorada es para que nosotros recibamos recompensa de Dios. Cristo destacó esta verdad, que es posible que nosotros hagamos lo correcto y sin embargo que nosotros suframos. Es posible, y déjame decirles, es probable. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. ¿Qué hizo Cristo? Hacía con los demás lo que Él hubiera
deseado? Claro que sí. ¿Y qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Lo tomaron, lo ataron, escupieron en su cara y lo crucificaron, maldiciéndolo todo el tiempo. No, hermanos, la regla dorada no es una regla que dice que nosotros recibiremos así. Cristo dijo sus propias palabras poco antes de ser crucificado en Juan 15, versículos 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermano Steve, yo trato de vivir así. Y lo único que esa persona me hace es tratarme peor. ¿Qué debo hacer? Seguir reflejando el amor de Cristo. El apóstol Pablo dijo que nosotros hemos sido puestos para sufrir. Pero yo quiero terminar esta mañana con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Primero de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2. Todos los apóstoles escribieron sobre este asunto de sufrir a pesar de nuestra justicia. Primero de Juan 3, no tiene que buscarlo, por favor, estamos en Primero de Pedro. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Santiago habla acerca de sufrir y que nosotros debemos tenerlo por sumo gozo cuando nosotros padecemos y nosotros sufrimos. Pero probablemente nadie lo expresó como el apóstol Pedro. Él empieza en versículo 9 diciendo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, ¿cómo podemos anunciar las virtudes de Cristo si nosotros no estamos en las mismas circunstancias que Él enfrentó? ¿Y qué enfrentó Cristo? Él enfrentó un mundo hostil. ¿Se dice así? Hostil hacia sí mismo. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Versículo, por favor, 13. Por causa del Señor, entonces, someteos a toda institución humana, ya sea rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren saber cuál es la voluntad de Dios? Versículo 15. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Versículos 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
Porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La regla dorada no es para nuestra comodidad, no es para nuestros amigos, no es mi tratamiento con ustedes. Eso es fácil. Dios me ha bendecido al darme una familia cristiana como ustedes. La Biblia dice que cuando me es difícil amar a una persona, yo debo considerar sus deseos y sus necesidades y amarlo como Cristo nos amó a nosotros. Amén.